Estamos de regreso, es un tercer giro de esta revista de cultura en el que, como siempre, nos permitimos revisar información de primera mano en esta ocasión sobre una propuesta de la sede nacional de la Casa de las Culturas para consolidar y articular una agenda de trabajo que beneficie mayormente al sector. Hay una serie de encuentros territoriales próximamente para precisamente generar propuestas, necesidades desde los artistas, gestores, trabajadores de las artes y las culturas, para que no solamente quede en manifiesto, sino pueda darse gestión a todo lo propuesto. Para ampliar detalles está ya con nosotros el director provincial de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY, Martín Sánchez. Siempre gracias por aceptar la invitación, Martín, para dar detalle sobre lo que se está trabajando. Está, en primera instancia, a la disposición de la sede nacional para generar estos encuentros territoriales. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Y ya luego asentamos sobre lo que en el núcleo provincial de la SUAY se trabajará el próximo fin de semana. Mariela, muy buenas tardes a todos los amigos, amigas que siempre siguen este bellísimo medio de ADN cultural. Efectivamente, una de las propuestas que habíamos conversado es que se requiere urgentemente en los sectores de la cultura que ampliemos los niveles de opinión y de gobernanza sobre toda la temática que tiene que ver con cultura, ¿no? Uno de los problemas desde mi punto de vista que tenemos los artistas y gestores a nivel nacional es la falta de propuestas consensuadas, la falta de información también, porque partimos que muchas de las veces no hay toda la información en torno a lo que acontece en los temas de cultura. Por ejemplo, en este momento estamos prestos a que pase a la Asamblea el segundo debate de la reforma de la Orgánica de Cultura y en muchos de los casos, sea por falta de información desde las mismas entidades, sea por falta de interés de uno mismo de mantenerse informado, no tenemos claras estas cosas y luego simplemente nos pasa el tiempo y son situaciones que nos afectan. El otro lado, que es también la falta de unidad y de posturas comunes dentro del sector, es una de las cosas que creo que nos ha perjudicado históricamente. Es por eso que ahora se planteó hace algunos meses en la Casa de la Cultura que podamos trabajar en el fortalecimiento de las asambleas provinciales, generar asambleas territoriales o regionales y culminar con una gran asamblea que se ha denominado como la Asamblea Plurinacional de las Artes y las Culturas. Esto lo que pretende es que podamos ir recabando información, datos, criterios, propuestas que puedan llegar a esta gran Asamblea Nacional y en conjunto, en decisión con las 24 provincias, se puedan tomar una serie de decisiones y una serie de propuestas que vayan hacia los diferentes entes que tiene el Estado ecuatoriano. Es por esto que nosotros, en este caso, como provincia de la SUAY, vamos a recibir este día sábado 29 de octubre a las asambleas de las hermanas provincias de Zamora Chinchipe, de Loja, obviamente la nuestra de la SUAY, Cañar, y también nos visitarán los compañeros de Chimborazo, para obtener una propuesta que esté con una visión regional, en este caso de lo que es la Sierra Sur y bueno, también la parte sur de la Amazonía ecuatoriana con los compañeros de Zamora y Chinchipe, para que estos criterios o estas propuestas de las 3 mesas de trabajo que se han planteado puedan llegar de esta manera. Entonces, sí, el 11 y 12 de noviembre a la Gran Asamblea Nacional acá en Quito, en donde se puede debatir ya con los resultados que además han salido de las otras asambleas. Ya han pasado las asambleas en todo el resto de provincias y en todo el resto de regiones, digamos. Nosotros seríamos la provincia o las provincias que estaríamos cerrando esta primera etapa de esta información con las asambleas. ¿Cuáles serán las temáticas puntuales a tratarse en la asamblea acá en la sede, en el núcleo de la SUAY, las mesas que se han propuesto? El tema es siempre muy amplio, pero se necesita darle un cuerpo, una columna vertebral a todo este movimiento y se han puntualizado 3 aspectos que quisiera nos los compartas ahora. El primer tema a tratar de la primera mesa nos habla sobre la priorización de la cultura y partimos de la pregunta de por qué es importante que la cultura esté priorizada, cuál es ese aporte que nosotros podemos hacer, no solo, tanto desde el punto de vista metodológico, económico, el aporte que hacemos a las humanidades, pero por qué la cultura es importante y por qué los trabajadores y las trabajadoras de la cultura tenemos que ser priorizados a nivel del Estado. Recordemos que hace un año atrás precisamente impulsamos una campaña que, si bien es cierto, no la logramos
concluir con los objetivos que pensábamos, que era que desde el Estado ecuatoriano se declare a la cultura como un sector prioritario, porque frente a los temas de la pandemia, recuerda que permanentemente se decía, salvo los sectores prioritarios podrán trabajar. ¿Y nosotros? ¿Dónde quedamos? ¿Dónde estamos? Si necesitamos también poder ejercer ese nivel de representación y de trabajo, porque es nuestro derecho como trabajadores y trabajadoras de la cultura. Entonces, la primera mesa está enfocado hacia este tema que es la priorización de la cultura en todos los estratos a nivel nacional. La segunda mesa está enfocada a lo que son el tema de los derechos laborales, de los derechos que tenemos los trabajadores y trabajadoras de la cultura. Recordemos que una de las cosas que está pendiente y que quedó en el aire, que está en la ley de cultura, pero que no se ha trabajado hasta ahora, es el tema de seguridad social, es el tema además que tiene que ver con los derechos laborales que tenemos, al igual que tienen otros ámbitos, el tema de lo que son gremios, de las asociaciones. Y por último, la tercera mesa de trabajo que tiene que ver siempre con este álgido tema que tiene que ver con los presupuestos que son asignados a la cultura, tanto a nivel nacional como a niveles locales. Recordemos, por ejemplo, y esto los compañeros y compañeras del sector que me escuchan, el Sistema Nacional de Cultura que se establece en la Ley Orgánica de Cultura hasta ahora es una falacia, es una cuestión que está escrita, pero que no se ha llegado a ser representativo, en donde deberíamos estar articulados las casas de la cultura con los diferentes niveles que tiene el Ministerio de Cultura, tanto a nivel nacional como local. Los GATS, la Ley Orgánica de Cultura manda que los GATS son parte del esquema del Sistema Nacional de Cultura, pero no existe esa articulación. De hecho, no ha habido una reunión, por ejemplo, al menos en Cuenca, donde podamos sentarnos todos los entes que conformamos el Sistema Nacional de Cultura. Ojo, repito, esto implica a todos los GATS parroquiales, a todos los GATS municipales, los GATS provinciales, todos los organismos que reciben fondos desde el Estado para el tema de cultura y organizar un nivel de política pública. Entonces, estas mesas, sobre todo la mesa 2 y la mesa 3, buscan que este Sistema Nacional de Cultura pueda ser un tema real, no un tema que esté escrito en la ley y que no ha tenido acción. ¿Por qué pasa esto? Porque evidentemente no hay posturas consensuadas, no hay posturas trabajadas, no hay posturas informadas, y ojo, yo hago también una mea culpa como presidente de la Casa de Cultura de la SUAY, que quizás necesitamos informar aún más y mejor de lo que ya estamos haciendo, lo que tiene que ver con todo el aparato legal y cómo podemos encontrar desde ese aparato legal que existe ya en el Ecuador, condiciones mejores de trabajo para las y los trabajadores y gestores culturales. Martín, ya puntualmente en términos de gestión del núcleo en sí mismo, se ha mencionado en varias ocasiones esta intención de aunar las propuestas, de consensuar las posturas, de informar también adecuadamente, de establecer los canales de comunicación puntualmente en actos, en acciones. ¿Qué es lo que ha dispuesto la Casa de la Cultura, el núcleo de la SUAY, para que al fin podamos tener estas propuestas consensuadas, que puedan reunir todas las voces y que la política en sí misma vaya mucho más allá de una postura individual o de un grupo establecido, sino en pro real de todo el engranaje, ¿no?, participando en este sistema? No, me encantaría poder decir que hay avances significativos y que tenemos como una respuesta clara a tu pregunta, pero es muy complejo. O sea, la parte de lograr el consensuar temas dentro de la cultura, insisto, es la gran debilidad que hemos tenido históricamente, ¿no? Nosotros hemos hecho varios esfuerzos. Creo que el trabajo que se ha hecho a nivel de asamblea nos ha dado algunos insumos que al menos al interior de nosotros como ASUAY nos ha permitido tener ciertas líneas de acción. Por ejemplo, haber cambiado ciertos procederes que tenía la institución. Sin embargo, se requiere ir mucho más allá con estos temas. Es decir, es tan difícil entendernos en lo diversos que somos, porque claro, hay diferencias que parten desde lo estético y que muchas de las veces cuesta lograr que dos artistas con criterios estéticos diferentes se sienten para encontrar un punto de acuerdo, no en lo estético, sino en el cómo podemos proceder para que ambas líneas estéticas puedan tener las mismas oportunidades. La semana pasada, precisamente, que lanzamos un trabajo muy fuerte con los cantones, habían cantones que me decían, ¿y nosotros por qué no estamos allá todavía involucrados?
Y yo les respondía que precisamente porque no hemos logrado todavía tener esos niveles parlamentarios, esos niveles asamblearios con ellos que nos permitan lanzar las líneas. Y es un trabajo que está pendiente por hacer y que hay que hacerlo. Entonces, en este caso, volvemos nuevamente a que desde la diversidad que somos como sectores de la cultura, es decir, la gente de música, la gente de teatro, la gente de danza, de letras, etcétera, hay líneas comunes y no queremos en este momento debatir sobre lo estético, sino por lo importante que es tomar esas líneas comunes para poder lanzar otro nivel de movimiento. Primer factor. Segundo factor. ¿Por qué a la SUAY en general nos tienen aislados en varios temas de política pública estatal? No te hablo solo de cultura. Vamos al tema vial. ¿Qué pasa si la SUAY hace una marcha y nos cerramos como provincia en una gran protesta? ¿Tú crees que en capital, que los poderes del Estado nos van a tomar en cuenta? No. Básicamente nosotros nos vamos a aislar y nosotros nos vamos a quedar en nuestra propia protesta. Es por eso que se requiere, entonces, ¿qué cosa? Llegar a una protesta nacional o llegar a tomarse las instancias en capital, que son en donde se toman ese tipo de decisiones. Es por eso que entender que en este momento ya no necesitamos solo ampliar esos niveles de consenso que tenemos como provincia, sino que necesitamos tener consensos regionales y esos consensos regionales transformarlos en consensos nacionales. Caso contrario, vamos a seguir siendo una isla que puede estar haciendo cosas muy bien, que puede tener también varios errores, pero que no tiene esa voz ni ese espacio de movilidad en el espectro nacional. Y ese nivel de consensos es el que hay que llegar ahora. Los consensos que hemos llegado en la provincia son importantes, se han llegado a trabajar, pero son insuficientes. Y hay que seguirlos trabajando. Pero demos un pasito más, porque si no también, en mi caso, como presidente de la SUAY, me veo limitado a lo que me permite hacer la gestión pública únicamente en mi territorio, y en este momento se requiere de cambios en la política nacional para poder mejorar la gestión a nivel territorial. El encuentro será este sábado 29 de octubre a las 9 de la mañana en la sala de conciertos en la Presidente Córdoba 783 y Luis Cordero en el tercer piso. Uno no necesita previa inscripción, puede libre y voluntariamente acercarse y ser partícipe de las mesas de las cuales hemos mencionado ya en la entrevista de hoy con el presidente de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY, Martín Sánchez Paredes, a quien también le podemos hacer consultas o comentarios. Al momento transmitimos no solamente por la FM al sur del Ecuador 90.5, sino también por nuestras redes sociales y página web antena1.com, además de nuestra aplicación. La palabra consensuar ha estado muy presente también en el encuentro del día de hoy. Todas estas voces quedarán asentadas, entiendo, en minuta, para luego llevárselas a la Asamblea Plurinacional de las Artes y la Cultura, que se desarrollará en Quito en noviembre próximo. Serán 3 jornadas, 10, 11 y 12 de noviembre. Para esas jornadas, para esta Asamblea Plurinacional, Martín, ¿cuáles son las aspiraciones desde el núcleo? ¿Con qué llegar? Lo primero, creo que es importante que logremos tener una participación lo más amplia posible. Vos vuelves a citar la palabra consensuar, ¿no? La palabra que a veces parece que fuera tan difícil, pero creo yo que cuando hay un objetivo común, sí se logra generar esos niveles de consensos. Entonces, uno es tener esa amplia participación, porque además, al ser nosotros sede de las otras provincias, creo que es importante que las voces de la SUAY estén muy claras. Y aquí sí, a mí me gusta ser muy abierto en el sentido de que no puede ser la voz de lo que piensa Martín Sánchez, de lo que piensa el directorio de la casa actual, de lo que pensamos quienes estamos trabajando directamente en el sector público, sino pienso que más bien las voces deben ser de los diferentes compañeros y compañeras que están en el trabajo del día a día y que no necesariamente pueden tener las mismas ideas que tengo yo o que tiene el equipo de trabajo. Entonces es por eso que hay una amplia participación. En segundo lugar, entender con las otras provincias que lo que estamos viviendo son realidades que muchas de las veces son iguales y por tanto podemos encontrar caminos que nos permitan encontrar salidas iguales a ese mismo tipo de problemáticas. Y tercero, creo que es importante que de esta asamblea de este día sábado podamos tener nosotros una delegación fuerte, una delegación que esté con las ideas claras,
una delegación que haya recibido toda la información o la mayor cantidad de información de las y los compañeros para que pueda también representarnos y poner la voz, que insisto, no es la voz de la Casa de la Cultura, tiene que ser la voz de los sectores culturales. Y esa delegación que pueda salir de esta asamblea del 29 es sumamente importante, porque acá en Capital, que este mismo momento estoy aquí en Quito, miro cómo las cosas se mueven bajo ritmos muy distintos a los que tenemos nosotros en provincias. Y es importante entonces que desde provincias podamos plantear esas necesidades, esos ritmos de trabajo y apostemos a que efectivamente la gestión pueda tener ese nivel de descentralización, de desconcentración, pero adaptada en políticas de territorio. No es lo mismo pensar la política pública en cultura al menos, en un territorio de tal vez 4 o 5 mil habitantes, como es uno de los cantones de nuestra provincia, como pensarle en una ciudad de Cuenca que tiene 700.000 habitantes, o llegar a pensar acá en Quito con una población de más de 2 millones de habitantes. Pero si hay líneas en común que hay que irlas buscando y asentando para que todos podamos tener ese nivel de representación. Es por eso que la invitación está hecha a ir todos y todas a plantear nuestras ideas, a plantear nuestros criterios, y quienes quieran además conformar la delegación que represente a la SUAY posteriormente acá en Quito, pues es su espacio, hay que aprovecharlo, y como dije al inicio, todos los artistas, todos los gestores que estamos en los diferentes ámbitos, tenemos que aprovechar los espacios de gobernanza que tenemos para las entidades públicas, y en este caso la Asamblea Provincial de la SUAY es un espacio de gobernanza para quienes estamos en la provincia de la SUAY. Y ahora que ese espacio de gobernanza se amplía a nivel nacional, hay que aprovecharlo, no hay que dejar pasar la oportunidad, y es el tiempo, el momento en el que podemos decir con la voz suficiente lo que necesitamos y queremos desde la provincia, desde la región. Si no, vamos a llegar también a esas reformas de la ley que están planteándose tratar por esos días, en donde otro tipo de poderes van a imponerse, y no van a ser los poderes de los gestores culturales, sino serán los poderes fácticos que existen, que están siempre presentes en el ámbito de la esfera pública, y que por lo general son los que se mueven más rápido. En este caso, desde los sectores tenemos que tener voz y voto en lo que va a pasar en el país en los siguientes meses. Y para eso, como Casa de la Cultura, estamos a las órdenes, y también, tanto provincialmente como también, en este caso, desde la nacional, que por fin ha logrado mirar y entenderse como una Casa de la Cultura de los y las ecuatorianos, y no una casa únicamente que se concentró en el espacio también acá de Capital. La sede nacional de la Casa de las Culturas ha propuesto esta serie de asambleas territoriales rumbo a la Asamblea Plurinacional de las Artes y las Culturas. En el núcleo provincial de la SUAY, sabemos, será la sede de las asambleas de las provincias de Azuay, de Loja, de Zamora Chinchipe y también Chimborazo. Este sábado 29 de octubre a las 9 de la mañana en la sala de conciertos en la Presidente Córdoba 789 y Luis Cordero en el tercer piso, 3 mesas dispuestas. El sector cultural, porque también se tratará un tema en la mesa 2 sobre presupuestos y financiamientos para la cultura, y en la mesa 3 las condiciones de trabajo. Martín, antes de cerrar, se ha hecho eco también a manera de digresión este tema sobre tu presencia actualmente en la capital y la delegación de David Larriba, uno de los personeros actuales de la Casa de la Cultura. Y en este sentido, las voces se han levantado en pregunta sobre la ausencia de Priscila Solano para relevarte en el caso de la presidencia de la Casa en tu ausencia. Mira, en primer lugar agradezco muchísimo la pregunta, y me alegra que la hagas tú, porque es importante que desde los medios podamos tener toda la información de primera mano. Primero yo quiero ser claro en un tema, ¿no? Y hay que serlo claro, ¿no? En este momento tenemos inclusive candidatos y candidatas a concejales a todo el país que están buscando hacer bulla de lo que pueden y utilizar los temas de género, y además decirme a mí que hay un tema de patriarcado, a mí, que todos me conocen, todas y todas me conocen, el aposte tan fuerte que he puesto en la lucha contra la violencia, en la equidad de género, y que soy uno de los que de hecho salgo a frontear este tipo de cosas. Primero me parece que es sumamente bajo que lo hagan, porque si tienen intereses políticos, háganlo proponiendo y desde sus líneas, ¿sí? Yo ya lo referí, querida Mariela, en otro espacio, pero estoy subiendo una campaña de persecución
tan fuerte en este tiempo que imagínense, compañeros, compañeras que me escuchan, que a un año de las elecciones empiezan nuevamente a querer impugnar las elecciones con argumentos vastos, absurdamente torpes, que bueno, ya estamos en áreas judiciales. Dicho primero esto, vamos a mirar una situación. El directorio de la casa está compuesto por el director provincial, 2 vocales principales con sus respectivos suplentes. En el reglamento de la Casa de la Cultura establece sí que la subrogación debería ser al primer vocal o primera vocal en este caso. Sin embargo, en el año 2018, con la Constitución que se encuentra vigente, con la nueva normativa del Ministerio de Trabajo, con la nueva normativa de Finanzas Públicas, la LOCER se impone frente a este reglamento. ¿Por qué? Porque hay una prevalencia de normas superiores y existe un problema. No puedes tú subrogarle a una persona que no sea funcionario del propio núcleo, funcionario o funcionaria del propio núcleo, porque simplemente no podrías ingresarle dentro del sistema y no podría tener las competencias legales. Este error, de hecho, lo cometen en el 2017, cuando hay una presidenta que actúa durante un mes con cero actuación legal, y eso podría dar de baja todas las actuaciones legales. Este es un tema jurídico que hay una supremacía de leyes y se prima a los ser. En el caso de ausencia definitiva del director o directora, sí lo asume, y no como un subrogante, sino como un titular, el primer o primera vocal, que fue lo que pasó cuando yo renuncié en el mes de junio del año pasado para poder postularme a la reelección. La compañera en ese entonces, Joana López, como primera vocal del directorio, asumió la presidencia no como subrogante, como titular. Hay una diferencia entre subrogante, que es una cuestión temporal y bajo una condición específica, ¿sí? Y en este caso, una situación que es permanente en el caso de ausencia definitiva. ¿Por qué se puede dar la subrogación? Sea por un tema de permiso, por un tema de situación médica, por un tema de vacaciones. Y en este caso que a mí me han solicitado que subrogue a sí mismo a la presidencia de la sede nacional. ¿Por qué? Porque el reglamento de los núcleos establece que solo un director puede subrogar la sede nacional. Somos la misma institución, por tanto, somos servidores públicos de la misma institución, por lo cual la subrogación es pertinente. En el caso de que, sí, en un núcleo se quiera subrogar al primero o primera vocal, tienes un primer problema. Si es que esa persona estuviera laborando, como es en el caso nuestro, en otra institución, tendría esa persona que obtener licencia sin remuneración, porque no puedes percibir doble remuneración del Estado, eso es mandato constitucional, ¿sí? Entonces la persona tendría que renunciar a su trabajo, tendría que, como digo, obtener una licencia sin remuneración, que para una semana y media no es un tema que resulte tampoco pragmático, es decir, técnicamente tampoco es viable. A menos que en este caso la persona es un servidor o servidora público de la institución. Caso contrario, tendrías que desvincularle al director o directora en funciones para vincularle, en este caso, a la otra persona, y ese trámite toma su tiempo. Es decir, que solo entre el trámite de vinculación y desvinculación y posterior desvinculación y vinculación nuevamente de la persona anterior, se te va el tiempo de subrogación. Entonces, legalmente no es posible y técnicamente tampoco es posible. Es por eso que en el caso de la subrogación se lo puede asignar a uno de las o los funcionarios que en este caso tenga la misma institución pública. Sí, ese es el motivo. Y es un tema que en el actual reforma, el reglamento de los núcleos provinciales, del cual soy parte también en la comisión, este artículo ya está reformado para que pase a la Junta Plenaria, porque esto ya ha traído a nivel nacional una serie de demandas y una serie de problemas. Con el directorio, con Priscila, estamos ejerciendo la representación política de la institución, nos reunimos permanentemente, se toman las decisiones en conjunto, y si en algún momento yo tuviera que dejar el cargo por cualquier situación, pues Priscila es quien debe asumir el cargo. En ausencia de Priscila lo tiene que hacer el segundo vocal, que en este caso sería Juan Carlos de Astudillo. En ausencia de uno de los dos, tendría que ir el primer suplente, que en este caso es Enrique Núñez, y en ausencia de todos los tres, lo haría en este caso la compañera Pilar Tordera. Este es el orden, tanto constitucional, jurisdiccional, y en este caso en donde la técnica aplicaría para esto. En este caso que son 6 días, 7 días, si contamos el primer día que estuve fuera, son 7 días laborables, hacer este intercambio y que los compañeros de directorio tengan que renunciar a sus trabajos,
para poder ingresar a subrogar en este tiempo, eso no es técnicamente viable. Y legalmente estaríamos cometiendo un tema que posteriormente podría generar otro tipo de acciones en contra del núcleo o nulitar inclusive las acciones. Es decir, aquí no hay un tema de género. De hecho, insisto, soy uno de los mayores defensores y siempre estaré porque lo tengo la convicción sumamente clara con esta situación. Y mi respeto por Priscila es absoluto. De hecho, la voz de Priscila tiene muchísima fuerza, no solo en los temas políticos y de gestión que yo pueda tener, sino también en los temas personales, porque para mí ella es una maestra y una persona a la que yo sigo ciegamente en toda su visión de género, en su amplitud de las diversidades, que admiro profundamente y a la cual le guardo el mayor de los respetos, aparte del cariño y la amistad que nos permite estar ahí, al igual que el resto de compañeras con las cuales puedo trabajar. Creo que aclarado esto, Mariela, es súper sencillo, y de ahí, de verdad, Martín. De verdad solo termino con esta línea: no permitamos y no dejemos que se quiera utilizar las decisiones públicas o la Casa de la Cultura en este caso para hacer críticas que terminen siendo palestra política para la gente. Hagan sus campañas, háganlas. El derecho a ser concejalas es de todos, del ser elegidos y elegibles en este país, pero háganla con altura, háganlo con dignidad. No recurran a burdeces y a vajedades de este tipo para querer ganar puntos de nómina. Eso. Tengo que ser sincero, lo siento. No, siempre abiertos para escuchar. Para eso estamos. Te agradezco mucho la intervención, no solamente para extender la invitación para la Asamblea Territorial el próximo sábado 29 de octubre, sino también para aclararnos de estos aspectos que muchas veces, por ignorancia, se hacen eco, sobre todo ahora en estos tiempos de ligera opinión también a través de las redes sociales sobre todo. En esta radio siempre abiertas las puertas, Martín, hemos dado detalles sobre esta asamblea territorial en el núcleo provincial de la Azuay. Tendremos las asambleas de todas estas provincias, Azuay, Loja, Zamora Chinchipe y Chimborazo el próximo 29 de octubre. Estamos invitados a ir. Podemos asistir de manera libre, voluntaria, sin costo alguno, para luego sabernos interviniendo en estos procesos. Se abren las puertas precisamente para generar opinión, reflexión sobre estos temas medulares en relación al trabajo, a la gestión, al desarrollo de la dinámica artística y cultural, no solamente en estas provincias, sino en el país entero, porque lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, estas reuniones, estas asambleas territoriales serán con la intención de llevar un eco a la Asamblea Plurinacional de las Artes y las Culturas en noviembre próximo. Martín Sánchez Paredes con nosotros, presidente de la Casa de la Cultura Núcleo de la Azuay, actualmente relevando, suplantando al presidente nacional de la Casa de las Culturas. Martín. Muchísimas gracias, Mariela. Nuevamente el saludo a todas. Nos vemos en la asamblea este día sábado, porque es importante nuestra voz, es importante nuestro criterio y es importante que como provincia de la Azuay tengamos siempre esa voz firme, porque esto nos permite tener mejores horizontes para el futuro del trabajo en la gestión cultural, que de por sí es complicado, pero sigo diciendo que es el trabajo más maravilloso que podemos tener todas y todas. Gracias, Mariela, y como bien dijiste, aclaradas las cosas, además siempre se actúa en base a la norma, a la legalidad, porque esa es la forma de hacer gestión pública. Gracias, Martín. Hasta una próxima oportunidad. Buen camino. Nosotros avanzamos con un cuarto y último giro de esta revista de cultura ADN por la Antena 1.